Oye, ¿alguna vez has preguntado cómo se comporta un fluido en movimiento? ¿O cómo se mide la velocidad del agua en un río? La física de los fluidos es un tema fascinante y complejo que tiene aplicaciones en una variedad de campos, desde la ingeniería hasta la medicina. En este video te presentamos el flujo de fluidos. Los fluidos son sustancias que se encuentran en estado líquido o gaseoso debido a que tienen una fuerza de atracción débil entre sus moléculas. Son cuerpos con la capacidad de fluir y carecen de rigidez, es decir, no tienen estructura. Son deformables y compresibles. En la dinámica de fluidos, estudiamos cómo los fluidos se mueven y qué factores afectan su movimiento. La medición de la velocidad del agua en un río es un ejemplo de cómo se aplica la dinámica de fluidos en el mundo real. Todos los fluidos tienen las siguientes propiedades. Tienen una densidad, que es la masa por unidad de volumen. Tienen tensión superficial, que se define como la resistencia de un líquido a aumentar su superficie y se mide en newtons por metro. Tienen también viscosidad, que se define como la resistencia de los líquidos a fluir. Paréntesis. La fricción interna o viscosidad solo toma valor cuando un fluido está en movimiento. Y cuando este mismo fluido fluye, las capas adyacentes del mismo se mueven con diferente velocidad, una sobre la otra, lo que provoca que rocen entre sí, generando esfuerzos cortantes. Por ejemplo, los geles o los mocos tienen más viscosidad que otros fluidos como el agua, debido a que la fricción es más grande entre sus capas, lo que dificulta su movimiento. Entonces, si la fricción es muy alta, se considera que es un sólido. Después de este pequeño paréntesis, seguimos con la última propiedad, la compresibilidad, que es la medida de cuánto disminuye el volumen de la materia cuando está sometida a presión o compresión. Es importante saber que los gases son altamente compresibles, mientras que los líquidos son prácticamente incompresibles. El estudio de los fluidos en la física se divide en la estática de fluidos, que es el estudio de los fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que es el estudio de los fluidos en movimiento. El estudio del comportamiento de los fluidos en situaciones complejas es difícil, por lo que se creó un modelo teórico llamado fluido ideal, que simplifica el análisis. El fluido ideal es un modelo teórico que describe el comportamiento de un fluido sin compresibilidad ni viscosidad, es decir, un fluido que se comporta de manera perfecta, entre comillas, con densidad constante. Ahora bien, la trayectoria individual de una partícula en un fluido en movimiento se llama línea de flujo, aunque en realidad las partículas llegan a variar en magnitud y dirección. Si las partículas que pasan por un punto siguen la misma línea de flujo, el flujo es estacionario, y si no, el flujo es turbulento. Una línea tangente en cualquier punto de la línea de flujo nos dará la velocidad y dirección de ese fluido en ese punto. Las líneas de flujo que pasan por el borde de un elemento de área imaginaria forman un tubo llamado tubo de flujo. A partir de la definición de línea de flujo, si el flujo es estable, el fluido no puede cruzar las paredes laterales de un tubo de flujo. Una vez dicho esto, tenemos una deducción matemática llamada la ecuación de continuidad, la cual establece que la masa de un fluido permanece constante y la rapidez del flujo de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo de flujo. Si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumentará y viceversa. Esto solo para fluidos incompresibles, mientras que para fluidos compresibles la ecuación incluye a la densidad. Ambas ecuaciones permiten determinar la velocidad, la densidad y el valor del área de la sección transversal en puntos donde las variables cambian. El principio de Bernoulli establece que, en un fluido en movimiento, cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye y viceversa. Esta relación entre la velocidad y la presión se puede describir por la ecuación de Bernoulli, que es una ley de conservación de la energía para fluidos ideales, es decir, sin pérdida de energía por fricción. La ecuación relaciona la presión, la velocidad y la altura del fluido y es útil para analizar comportamientos de los fluidos en diversos sistemas, como los alerones de Fórmula 1, plantas hidroeléctricas y aviones. La deducción de la ecuación de Bernoulli se realiza mediante la aplicación del principio de conservación de la energía a este elemento de fluido en movimiento. La energía total del elemento del fluido se compone
de la energía cinética, debido a que este fluido tiene una velocidad, la energía potencial gravitatoria, ya que este fluido tiene una altura, y el trabajo ejercido por la fuerza sobre el fluido. Todo lo anterior puede ser expresado con esta ecuación. Para continuar nuestro proceso de demostración, indicaremos las unidades que componen estas energías. Para el trabajo, tenemos que es fuerza por el cambio de posición. Para la energía cinética, es la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Para la energía potencial, tenemos que es la masa por gravedad por la altura. Y eso nos dará la energía total. Para llegar a la ecuación de Bernoulli, a esta expresión estratégicamente la vamos a dividir entre el volumen del fluido. Y simplificando nos da ya que al dividir la fuerza por distancia entre el volumen, se canceló la distancia y nos quedó fuerza entre área, el cual es la definición de presión. Posteriormente, como masa entre volumen es la definición de densidad, se reemplaza y simplemente queda la densidad. Para finalizar y darle sentido a lo que mencionamos al principio sobre la conservación de la energía, tenemos que la energía total en un punto, o en el punto 1, es igual a la energía total en el punto 2. Así que las igualamos. Y en palabras simples, a mayor velocidad, menor presión. Utilizaremos el ejemplo de por qué vuelan los aviones para terminar de entender el concepto en un caso real. Primero que nada, hay que entender que las fuerzas que interactúan en un avión en vuelo son el peso del avión, dada por el producto de la aceleración de la gravedad y la masa del avión, la fuerza de empuje causada por las turbinas, la fuerza de resistencia causada por el movimiento del avión por el aire y finalmente lo que explica este principio, la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación es aplicada en las alas porque la forma de las mismas hace que el flujo de aire por encima del ala sea más rápido que por debajo, lo cual genera una menor presión por encima del ala. Al tener menor presión por encima, es empujada de manera vertical hacia arriba, por la presión mayor que está por debajo del ala. Esto explica cómo es que los aviones se sustenten en el aire y, por lo consiguiente, vuelen. A ver, para que quede más claro, vamos a resolver un ejercicio de mecánica de fluidos. El enunciado dice: en una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 a las 5 pascales. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto del baño del segundo piso, 5 metros más arriba. Calcule la rapidez de flujo, la presión y la razón de flujo de volumen en el cuarto de baño, cuando la rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 metros por segundo. A ver, ¿qué esperamos con este problema? Con respecto a lo que hemos visto anteriormente, podemos entender que de acuerdo a la ecuación de continuidad y el principio de Bernoulli, la presión final será menor, ya que la velocidad final aumentará porque el área de la sección transversal del tubo disminuye. Bueno, del problema obtenemos los siguientes datos. En la primera sección del tubo tenemos un diámetro de 2 centímetros, una presión de 4 por 10 a las 5 pascales, una rapidez de entrada de 1.5 metros por segundo y el tubo se encuentra a una altura 0. En la segunda sección del tubo tenemos un diámetro menor, un diámetro de 1 centímetro y el tubo se encuentra a una altura de 5 metros. Para el primer inciso vamos a necesitar la ecuación de continuidad, ya que nos pide calcular la rapidez de flujo en el baño o en el punto 2. Tenemos la ecuación de continuidad. Vamos a despejar la velocidad 2 y nos va a quedar el área de la primera sección del tubo entre el área de la segunda sección del tubo por la velocidad de entrada de la primera sección. Y eso nos va a dar una velocidad de 6 metros sobre segundo. Como ya habíamos predicho, al disminuir la sección transversal del tubo, la velocidad será mayor. Bueno, y aquí queda demostrado, ¿no? Para el segundo inciso, que nos pide la presión final en el punto 2 o en el cuarto de baño, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, bueno, aquí tenemos la ecuación. Vamos a despejar la presión 2 de la ecuación. Luego, pues, sustituyemos los datos en la ecuación y, pues, como resultado nos queda una presión de 334.765 pascales. Y como ya hemos dicho también, nos queda una presión menor, ya que en este punto del tubo aumenta la velocidad y acuérdense,
A mayor velocidad, menor presión. La razón de flujo en el baño básicamente es la cantidad de flujo que fluye por la unidad de tiempo en el baño. Así que para terminar, utilizaremos la ecuación de continuidad para calcular la razón de flujo, de la siguiente forma. Y eso nos da como resultado un flujo de 4.712 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Qué cansado estuvo eso, ¿no? Pero bueno, la física de los fluidos también tiene aplicaciones prácticas en la ingeniería. Los ingenieros utilizan la dinámica de fluidos para diseñar estructuras como puentes y represas que puedan resistir el flujo de los fluidos sin fallar. La medicina es otro campo en el que se aplica la física de los fluidos. Los médicos utilizan ecografías para visualizar el flujo de líquidos en el cuerpo humano y diagnosticar enfermedades. Pero bueno, en conclusión, la física de los fluidos es una rama fascinante de la física que tiene aplicaciones en una variedad de campos. O sea, desde la ingeniería hasta la medicina, la física de los fluidos nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y nos permite crear soluciones prácticas y efectivas. Muchas gracias.